En las profundidades del Imperio Romano, tras los muros de mármol y las sombras del poder absoluto, se esconde una de las historias más perturbadoras y ocultas de la antigüedad en la vida íntima de Calígula. Más allá de la política y la tiranía, su reinado reveló hasta dónde puede llegar la corrupción del deseo cuando ningún límite moral ni social existe. Esta no es solo la crónica de un emperador demente, sino un espejo atemporal de lo que ocurre cuando el poder se convierte en un arma capaz de transformar la intimidad en humillación, y el placer en crueldad tan despiertas, con el eco del mármol quebrándose bajo el peso de estatuas doradas, cada una esculpida en la imagen de hombres que se creen dioses. El año es 39 después de Cristo, y eres senador en el Imperio Romano. Desde las sombras del Palatino observas al emperador Cayo Julio César Augusto, germánico recordado como Calígula, ordenar otra ejecución por el crimen de rendir poca adoración. El aire de la mañana arrastra el olor metálico del miedo, y el sudor de tus colegas, mezclado con el perfume espeso que impregna las sedas púrpuras colgadas en cada rincón del palacio imperial. Tus manos tiemblan mientras el joven emperador, de solo 23 años, acaricia el cuello de su caballo favorito, Incitatus, mientras decide con calma que Senador morirá después antes de sumergirnos en estas historias ocultas de supervivencia y sufrimiento. Si disfrutas descubrir verdades olvidadas de la historia, considera dar un me gusta y suscribirte para más relatos como este. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me maravilla que exploremos juntos estos relatos antiguos desde distintas partes del mundo, unidos a través del tiempo y el espacio, por la curiosidad compartida hacia el pasado. En Calígula ascendió al poder en el año 37 después de Cristo, cargando sobre sus hombros las esperanzas de todo el imperio. Nacido en el 12 después de Cristo, hijo del célebre general germánico y de Agripina la Mayor, pasó su infancia entre las legiones en la frontera germana, donde los soldados le fabricaban pequeñas botas militares y lo llamaban con cariño Calígula. Pequeñas botas en aquellos mismos soldados que lo alzaban en sus rodillas, rezarían más tarde para sobrevivir a su gobierno. Al inicio su reinado parecía prometedor. Liberó prisioneros políticos, restauró elecciones y entregó generosas recompensas a la guardia pretoriana y a los ciudadanos romanos. Pero entre los pasillos de mármol del poder absoluto y los venenos de los aduladores cortesanos, el joven encantador se transformó en algo que Roma jamás había visto. Un emperador que exigía adoración como un dios viviente, entregado a deseos que horrorizaban incluso a una sociedad acostumbrada al exceso. Las primeras señales surgieron tras una extraña enfermedad en el 38 después de Cristo. Los sirvientes notaban su mirada perdida, los labios moviéndose en diálogos silenciosos, con presencias invisibles. Cuando sanó, los cortesanos percibieron un cambio inquietante, en donde antes había razón, ardía paranoia y soberbia divina. Su transformación se manifestó primero en la religión. Los emperadores previos gobernaban bajo favor divino, no como dioses. Calígula rompió esa frontera, ordenando que los templos sustituyeran estatuas de los dioses por su imagen, con cabezas intercambiables según la estación. En sus aposentos levantó altares donde hablaba con Júpiter, Marte y Venus, charlas que, según sirvientes, parecían tener respuesta. Los guardias fuera de sus puertas se acostumbraron al sonido de su risa mezclada con silencio, como si voces divinas invisibles se burlaran de los mortales. Estas prácticas se mezclaron con lo íntimo. Fundó un culto al emperador que obligaba a senadores y esposas a participar en rituales que confundían política con humillación. En un acto del 39 después de Cristo, forzó a la esposa del senador Marco Junio Bruto a desnudarse frente a una estatua dorada suya mientras recitaba plegarias destinadas a Venus. En sus apetitos sexuales se entrelazaron con el poder, convirtiendo el gobierno en un teatro grotesco. Mantenía un ciclo de mujeres casadas de familias nobles, elegidas no por belleza, sino por el rango de sus maridos. En los banquetes eran adorno, colocadas según su capricho, a veces a sus pies, a veces sirviendo vino, mientras los esposos fingían no ver la humillación. Marco Lépido, casado con Drusila, hermana del emperador, soportaba verlo manosear a su esposa durante cenas públicas mientras debatía impuestos o campañas. Los cronistas narran su mirada fija en conversaciones sobre grano o tribus, la mandíbula apretada como cuero mientras su esposa gemía. Bajo el toque del emperador, en estos espectáculos confirmaban su dominio. Parecía incapaz de placer sin testigos, convirtiendo la intimidad en una proclamación pública de autoridad. Su obsesión alcanzó a sus hermanas. Fuentes como Suetonio y Casio narran incesto con Agripina, Drusila y Julia Livilla, aunque su devoción fue mayor por Drusila, cuando ella murió en 38 después de Cristo, quizá de fiebre o veneno. Su duelo escandalizó a Roma, la declaró diosa, erigió templos y designó sacerdotes, pero su luto llegó más lejos. Los sirvientes lo hallaban en los aposentos de Drusila,
hablando, con su ropa y joyas como si respondieran, ordenando sus objetos mientras relataba su día. Se rumoraba que retuvo el cuerpo antes del entierro. Algunos aseguraban que retrasó el funeral, realizando ceremonias que mezclaban culto con necrofilia, angia, el cadáver con aceites recitando poesía y planes políticos, como si su muerte fuera otra fase en su vínculo. Estos ritos se extendieron. A&M, cuando condenaba rivales, exigía presenciar sus muertes en privado, uniendo su derecho a matar con excitación sexual. En un caso, el senador Neo Pisón, acusado de conspiración en el 40 después de Cristo, no recibió la noble muerte esperada. Calígula ordenó que lo arrastraran hasta sus baños privados. Allí, entre el vapor y la acústica resonante de los muros de mármol, el emperador torturó personalmente a Pisón, vestido solo con joyas de oro y una corona de laurel. Testigos relataron cómo Calígula alternaba entre infligir dolor y complacerse a sí mismo, como si el sufrimiento del senador y su excitación fueran parte del mismo rito. Su obsesión con la muerte como experiencia íntima se extendió también a gladiadores y espectáculos públicos, donde otros emperadores usaban los juegos como teatro político. Calígula los convirtió en reflejo de sus deseos privados. Ordinaba traer gladiadores a su palco durante la lucha, obligándolos a pelear mientras él se excitaba a pocos pasos, con la sangre y el sudor mezclándose con su placer. Su innovación más escandalosa consistió en humillar a mujeres nobles de Roma, obligándolas a combatir. A diferencia de las gladiadoras profesionales, estas eran esposas e hijas de senadores, enfrentadas a luchadores expertos con armaduras mínimas que resaltaban su fragilidad. Calígula se situaba en la orilla del anfiteatro, lo bastante cerca, para escuchar sus respiraciones agitadas y ver el terror en sus ojos frente a asesinos entrenados. El conjunto de rituales extraños del emperador creció alrededor de su caballo, Instatato. Aunque la historia recuerda el rumor de hacerlo cónsul, la verdad era aún más inquietante. Los sirvientes narraban matrimonios simbólicos entre Calígula y el animal, con votos y banquetes donde Incítato recibía manjares en su boca, mientras el emperador proclamaba discursos de amor eterno. Estas ceremonias concluían con actos sexuales en presencia del caballo, convencido de que era testigo de su divinidad. Incluso construyó aposentos lujosos junto al establo, donde pasaba noches abrazado al animal, confiándole secretos de estado y temores que no confiaba a ningún humano. A las raíces de estas conductas aparecen en su infancia, marcada por traumas y la presión imposible del poder imperial. Su padre, Germánico, murió en circunstancias sospechosas cuando Calígula tenía 7 años, quizá envenenado por rivales de Tiberio. Su madre, Agripina la Mayor, sufrió exilio y prisión, dejando al pequeño Gallo desprotegido en la venenosa corte. Criado por Tiberio, un emperador trastornado que se aisló en Capri, Calígula creció entre rumores de perversión y crueldad. Fue testigo, y tal vez víctima, de las célebres orgías del viejo emperador. Banquetes que mezclaban lujo con abuso sistemático de niños como juguetes sexuales donde Tiberio aprendió que el poder absoluto implicaba libertad absoluta de la moral. Se decía que el anciano alentaba sus apetitos, viéndolos como manifestaciones naturales de autoridad. Sirvientes recordaban al joven Calígula practicando discursos mientras esclavos eran torturados, asociando el mando con el sufrimiento y la degradación. Cuando asumió el trono a los 24 años, heredó no solo el aparato del Estado, sino también una corte donde política y dominación sexual se confundían. Sus excesos no eran meros cálculos, sino compulsión en su matrimonio con Cesonia. En el 39 DC, se mostró mejor su intimidad. A diferencia de sus 3 enlaces previos, alianzas breves, esta unión perduró hasta su asesinato en el 41 después de Cristo. Ella no era especialmente bella ni influyente, lo que hace especular sobre su lazo. Relatos Dicken, que Cesonia participaba y alentaba sus actos extremos. Se le atribuye el diseño de humillaciones contra familias nobles, proponiendo ideas para aumentar la angustia de las víctimas y el placer del emperador. En sirvientes afirmaban verla en sesiones de tortura, animando mientras Calígula combinaba violencia con placer. Su boda misma fue un espectáculo de días, con nobles forzados a asistir. No solo presenciaban el rito, sino la consumación sobre una plataforma en el patio central, sin permiso de apartar la mirada. Cesonia parecía disfrutar en ese escenario de degradación pública. Las fuentes la describen como cómplice activa, gozando del poder ejercido mediante la humillación. Señalaba nuevas víctimas en esposos poco entusiastas con el emperador, ricos fáciles de chantajear. Su hija, Julia Drusila, nacida en 39 después de Cristo, se volvió parte de estos rituales, espantando incluso a una corte insensible. En Calígula celebraba ceremonias exaltando la divinidad de la niña, alzando su cuerpo desnudo, mientras proclamaba su destino de diosa y compañera eterna. Los ritos concluían con actos sexuales mientras la sostenía,
convencido de que su presencia santificaba su poder. En la guardería surgieron altares donde mezclaba rezos a dioses con devociones erotizadas a la niña. Ordenó estatuas de ambos, en poses tan ofensivas que los escultores recibían sobornos para callar en el trato hacia cortesanos y esclavos masculinos. Mostró otro aspecto. Con ellos buscaba más que sometimiento. Hallaba confidentes para sus miedos y delirios. Mente. Un círculo de jóvenes esclavos comprados desde niños y entrenados para el servicio imperial, que actuaban como amantes y compañeros de confianza. En ellos, Calígula no solo imponía su poder, veía reflejada su locura. Eran al mismo tiempo las personas más confiables del imperio, depositarias de secretos de Estado y confesiones íntimas, y las más desechables, susceptibles de ejecución, por la más leve sospecha de traición, o simplemente por presenciar demasiado de la vulnerabilidad del emperador. Marca es un esclavo adolescente que sirvió a Calígula durante casi 2 años antes de su ejecución documentada, en el año 40 después de Cristo. Dejó fragmentos de testimonio preservados por los sirvientes del palacio. A través de esos relatos, se vislumbran los temores y obsesiones privadas de Calígula ante su pavor constante a ser asesinado, su convicción de que los dioses le hablaban directamente, su creencia de que la conquista sexual representaba la forma más pura de control político y su creciente paranoia sobre la lealtad de quienes lo rodeaban. El testimonio de Márquez describe elaborados rituales nocturnos, en los que Calígula obligaba al joven esclavo a vestirse como distintas deidades romanas, mientras el emperador alternaba actos de carácter íntimo con largos monólogos sobre su naturaleza divina y sus responsabilidades cósmicas. Estas sesiones podían prolongarse durante horas, pasando de explosiones de deseo a disertaciones filosóficas acerca del poder, la divinidad y la mortalidad. El temor a la muerte se manifestaba en comportamientos rituales que fusionaban la actividad sexual con ceremonias protectoras cuidadosamente preparadas. Exigía la presencia de múltiples participantes en sus momentos más privados, convencido de que los testigos de su vigor podían de alguna forma protegerlo de un intento de asesinato. Todo ocurría en salas custodiadas por guardias armados e iluminadas con decenas de lámparas de aceite, creando una atmósfera de erotismo paranoico que impregnaba a todos los presentes en sus vínculos con la guardia pretoriana. Revelaban otra dimensión de sus necesidades psicológicas, a diferencia de emperadores anteriores, que mantenían cierta distancia formal con sus escoltas. Calígula invitaba con frecuencia a los guardias a participar en sus rituales íntimos, considerando su protección física inseparable de su compañía en tales escenarios. Estos hombres, elegidos por su lealtad y discreción, se vieron obligados a presenciar e incluso a veces a intervenir en situaciones que ponían a prueba su disciplina profesional. El centurión Casio Querea, quien acabaría liderando la conspiración que lo asesinó, pasó meses observando estas conductas privadas, antes de concluir que el magnicidio era la única salida frente a lo que él mismo calificó como locura divina. En su testimonio posterior describe ceremonias en las que los guardias debían permanecer firmes, sin mostrar reacción alguna, mientras el emperador se entregaba a sus excesos a escasos metros para Calígula. Estas exhibiciones cumplían varios propósitos. Demostraban su poder sobre hombres adiestrados para la violencia, le proporcionaban público para sus representaciones íntimas, y creaban una red de testigos comprometidos, cuya complicidad compartida los mantenía atrapados por la vergüenza y el temor. El emperador comprendía que quienes habían presenciado escenas degradantes tendrían pocas razones para delatarlo, pues su propia participación los hacía vulnerables a represalias. La organización espacial de los palacios imperiales reflejaba también esa fusión entre autoridad pública y apetito privado. Calígula mandó realizar reformas que eliminaban las fronteras tradicionales entre salas de Estado y aposentos personales, creando un entorno fluido en el que reuniones políticas podían transformarse sin transición en espectáculos íntimos. Dignatarios visitantes podían encontrarse presenciando sesiones de tormento en lo que creían sería una simple audiencia diplomática, mientras encuentros privados podían derivar de pronto en negociaciones comerciales o discusiones sobre campañas militares. Con esas innovaciones arquitectónicas, lograba borrar límites sociales establecidos, manteniendo a la élite romana en un estado permanente de incertidumbre que reforzaba su dominio. Su fascinación por la teatralidad alcanzó forma en elaborados montajes que combinaban drama, política y sexualidad. Mandaba redactar guiones en los que participaban senadores y sus familias, obligándolos a representar los papeles asignados mientras él observaba y dirigía. Estas producciones, que podían prolongarse durante horas, giraban en torno a tramas de traición, humillación y reconciliación, concebidas como vehículos de su excitación personal. Un caso documentado involucró al senador Lucio Fatelio y su esposa Plotia,
quienes debieron interpretar un diálogo sobre la infidelidad conyugal. Despojándose de su dignidad bajo las instrucciones escénicas de Calígula, el emperador se situaba en el centro de la acción, corrigiendo, comentando y juzgando la autenticidad emocional de cada gesto. Mientras disfrutaba de la degradación infligida, estas representaciones evidencian la sofisticada comprensión que tenía sobre la manipulación psicológica. Sabía que forzar a las personas a fingir entusiasmo por su propia humillación causaba heridas más profundas que la simple coacción física. Al convertir a sus víctimas en participantes activos de su degradación, las transformaba en cómplices de un espectáculo perverso. El modo en que trataba los rituales religiosos demuestra hasta qué punto integró la sexualidad en la esencia misma del poder imperial. Los cultos romanos tradicionales, basados en la adoración colectiva de los dioses, fueron transformados en ceremonias de exaltación personal. Durante la festividad de Saturnalia en el año 40 después de Cristo, ordenó levantar un inmenso complejo templario, donde el centro del culto era su propia figura, y los actos de devoción incluían expresiones de sumisión, que combinaban rezos, ofrendas y gestos íntimos realizados en su honor. Bajo su mirada directa, estas innovaciones reflejaban su convicción de que la sexualidad representaba la forma más pura de poder divino. A su juicio, los dioses podían controlar la naturaleza o la guerra, pero solo un verdadero ser divino era capaz de someter hasta los aspectos más íntimos de la experiencia humana. Conversaciones registradas con filósofos del palacio muestran que sustentaba estas prácticas en un marco teórico complejo. Para él, la dominación íntima constituía la máxima expresión del control político, pues un emperador que lograba doblegar las inhibiciones morales más básicas de su súbdito alcanzaba un nivel de autoridad que trascendía el poder terrenal y entraba en la esfera del mandato divino. La dimensión económica de estos rituales íntimos añadió otra capa de presión psicológica sobre las familias aristocráticas de Roma, más allá de la humillación inmediata que suponía la participación forzada. El emperador exigía regularmente enormes contribuciones económicas para financiar sus cada vez más elaboradas exhibiciones íntimas. Muchas familias terminaron en la ruina, no solo por los impuestos tradicionales del imperio, sino también por los gastos en la construcción de recintos especiales, la compra de objetos y vestimentas exóticas, y el mantenimiento de la creciente colección de esclavos y animales que se utilizaban en sus espectáculos. El senador Gaius Creboni Escurio llegó a documentar que había gastado el equivalente a varios años de ingresos en una sola noche de entretenimiento para el emperador, que incluyó la edificación de un anfiteatro temporal en los jardines de su villa, donde su propia hija fue obligada a participar en representaciones frente a gladiadores profesionales, mientras Calígula y un grupo selecto de invitados observaban desde plataformas construidas para la ocasión. La naturaleza fastuosa de estos eventos, unida a sus altos costes financieros, generaba una presión económica que reforzaba el control psicológico logrado a través de la humillación pública. La aparente inmunidad del emperador frente a la vergüenza o la crítica social sugiere un perfil coherente con lo que hoy podría reconocerse como un trastorno de personalidad narcisista extremo, combinado con posibles síntomas de epilepsia del lóbulo temporal u otras condiciones neurológicas. Sus crisis documentadas, junto con informes de alucinaciones visuales y auditivas, indican una probable disfunción orgánica en el cerebro, que pudo haber contribuido a su comportamiento errático y extremo. Sin embargo, la naturaleza sistemática de sus crueldades y las técnicas psicológicas que empleaba evidencian que la enfermedad mental, por sí sola, no basta para explicar la totalidad de sus acciones. Calígula comprendía las relaciones de causa y efecto, mostraba patrones de conducta constantes en distintos contextos y desplegaba una notable creatividad al diseñar nuevas formas de humillación y control. Sus actos, aunque extremos, seguían una lógica dirigida a fines psicológicos y políticos concretos, en la conspiración que finalmente puso fin a su reinado. En el año 41 después de Cristo surgió de la presión psicológica acumulada entre los oficiales de la Guardia Pretoriana. Obligate presenciar y proteger al emperador en sus momentos más extremos. Casio Querea, líder de la conjura, declaró después que el asesinato no estuvo motivado principalmente por desacuerdos políticos, sino por la imposibilidad psicológica de seguir sirviendo a un emperador cuyas conductas íntimas habían resultado inspo. El ataque final tuvo lugar en un estrecho pasaje subterráneo que conectaba el Palacio Imperial con el teatro, un espacio elegido porque permitía ejecutar el plan lejos de los testigos que habían llegado a ser esenciales para la sensación de poder y seguridad del emperador. Muriel Sol, apuñalado repetidamente por hombres que habían pasado meses contemplando actos tan repulsivos para ellos, que preferían la muerte del soberano antes que continuar con aquel servicio. Tras la ejecución,
los conspiradores tomaron la inusual decisión de eliminar también a Sonia y a la pequeña Julia Drusila. Alpera comprendieron que los rituales íntimos del emperador habían generado una forma de corrupción que debía erradicarse por completo y no simplemente contenerse. Esta destrucción sistemática de toda su familia inmediata sugiere que sus contemporáneos percibían sus comportamientos como una amenaza directa a la propia civilización romana. El legado histórico de los rituales privados de Calígula trasciende su impacto inmediato en la política. Representan quizá el ejemplo más extremo de cómo el poder absoluto puede corromper la sexualidad humana, transformando las relaciones en expresiones de dominio y control en lugar de conexión y afecto. Sus actos demostraron que, cuando se eliminan todas las limitaciones legales y sociales, la intimidad puede convertirse en un vehículo de crueldad y degradación en vez de amor y procreación. Los historiadores modernos aún debaten la exactitud de las fuentes antiguas que describen los excesos de Calígula, señalando que enemigos políticos y cronistas posteriores pudieron exagerar sus relatos con fines propagandísticos. Sin embargo, la coincidencia de testimonios en diversas fuentes independientes, unida al nivel de detalle de muchas descripciones, sugiere que las líneas fundamentales de esos rituales son históricamente fiables, aunque ciertos elementos pudieron ser adornados con el tiempo. Los patrones psicológicos que se evidencian en la conducta documentada del emperador siguen apareciendo en contextos modernos, donde individuos alcanzan posiciones de poder absoluto sin supervisión ni rendición de cuentas. Desde altos ejecutivos corporativos hasta comandantes militares y líderes políticos, la combinación de autoridad ilimitada y aislamiento social produce de manera recurrente patrones de explotación íntima y crueldad psicológica, lo que indica que el ejemplo de Calígula revela verdades esenciales sobre la naturaleza humana bajo condiciones extremas, más allá de la patología de un individuo concreto. Hoy, cuando amanece sobre las ruinas del complejo palaciego de Calígula, turistas y estudiosos recorren pasillos de mármol donde un día resonaron gritos y cayeron lágrimas. En su mayoría ignorantes de los horrores íntimos que transformaron esos espacios en escenarios de crueldad. El emperador que exigió ser adorado como un dios viviente murió olvidado y solo, pero los patrones psicológicos que encarnó siguen emergiendo allí donde el poder corrompe de manera absoluta y la dignidad humana queda subordinada a la autoridad política y al apetito personal. Entre las sombras de las columnas de mármol, en el silencio que sigue a las oraciones murmuradas, el fantasma del poder absoluto continúa susurrando su eterna promesa, que aquellos que poseen el dominio sobre la vida y la muerte acabarán descubriendo apetitos que ningún límite moral podrá contener. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia más oscura del Imperio Romano. Si este contenido te ha parecido interesante, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo nos ayuda a seguir descubriendo juntos los secretos más ocultos de la historia.